Hola, buenos días a todos. Gracias por estar aquí un día más en la sesión de los Jueves Enfermeros. Hoy la sesión trata del parto extrahospitalario no planificado y viene de la mano de Sonia Hernández Lacheaz. Sonia es enfermera, matrona y residente de enfermería familiar y comunitaria. La atención de un parto que ocurre de forma no planificada en un entorno que no es un centro sanitario especializado puede resultar una situación estresante, ya que el equipo sanitario que puede estar implicado pues no suele ser especialista en obstetricia ni estar habituado al manejo del mismo. Aunque el parto es un proceso fisiológico, conviene conocer las medidas para el acompañamiento seguro del mismo, así como las posibles complicaciones. Os dejo con Sonia. Gracias, Sonia. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes, gracias por la presentación. Para las que no me conocéis y los que no me conocéis, mi nombre es Sonia. Trabajo aquí en el área integrada de Guadalajara como residente de enfermería, pero hace unos añitos trabajaba como matrona. Entonces, hablando con mis compañeras, estando en guardias un poquito lejos de aquí, viendo un día que tenían un kit de parto, me planteé, ostras, nosotras rotamos por paritorio, pero ¿cómo es un parto fuera del hospital? Y me empecé a hacer preguntas y dije, bueno, pues vamos a hacer una revisión bibliográfica a ver qué encontramos. Todo lo que vais a ver aquí se basa en una bibliografía que pongo detrás, no está consensuado con el servicio de aquí, aunque veréis que hay alguna cosilla que se aplica. Entonces, ¿cómo se define el parto extrahospitalario no planificado? Me gusta recalcar no planificado, ¿vale? Es el parto que ocurre fuera de un ámbito sanitario sin que la mujer lo espere y sin que el equipo lo espere, sin que esté planificado, como su nombre indica, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con un parto así? Pues que nos puede plantear muchas dudas, tanto para la mujer, porque no se cumplen unas expectativas que tenía pensadas, tanto para el equipo, que normalmente no suele estar habituado a este tipo de situaciones. Lo primero que me gustaría transmitiros, aunque seguro que lo sabéis, es eso. El parto es algo fisiológico, el parto es un proceso fisiológico. La mayoría de las veces, cuando tenemos una urgencia extrahospitalaria, nos encontramos a situaciones a veces un poquito con mucho riesgo vital. A veces encontramos infartos, a veces encontramos ictus, para los cuales hay protocolos. El parto es un proceso fisiológico, es un proceso normal. Si bien es verdad que un parto en el entorno fuera de un centro sanitario, con personal que no está muy adiestrado en la materia, puede complicarse, puede tener complicaciones, que es lo que vamos a tratar de ver aquí, ¿vale? Entonces, el objetivo de esta mini sesión que vamos a tener aquí hoy es garantizar la salud de la mujer y el recién nacido en la atención a un parto inminente fuera de un paritorio, fuera de un centro sanitario, sin haber sido planificado, tratando de acompañar lo mejor posible a la mujer durante el proceso, evaluando posibles factores de riesgo y descubriendo, si podemos, las complicaciones lo antes posible. Estamos en un centro de salud o en un servicio extrahospitalario y nos llaman para contarnos que posiblemente tengamos una mujer con un parto en curso. Sería muy interesante, a ser posible, conseguir unos datos de interés, como pueden ser la edad gestacional, para saber si es una gestación a término, las gestaciones y partos previos, los antecedentes personales, saber si la mujer tiene alguna coagulopatía, una hipertensión arterial o alguna otra enfermedad de interés, cómo ha sido el seguimiento del embarazo, si es posible, ¿ha sido un seguimiento del embarazo normal? ¿Sabemos cómo está colocado el bebé? ¿Sabemos cómo es la placenta? Y también saber si es posible, si ha roto la bolsa y el tiempo que lleva con contracciones. Esto muchas veces no se puede saber porque hay embarazos. O sea, lo ideal sería tener estos datos en embarazos que han tenido un seguimiento, pero si no podemos, por lo menos conseguir algunos datos mínimos, sin distraer a la mujer en ese momento, ¿vale? Y ya os digo que si lo podéis conseguir antes de llegar al escenario que nos vamos a encontrar, pues mejor, porque así podemos preparar una serie de materiales de los que luego hablaremos. Bueno, respecto a esto solo quería comentaros una cosa. Cuando el seguimiento del embarazo lo desconocemos, esto es una idea para estimar
la edad gestacional, que es mediante la altura uterina, pero depende mucho de la situación. Simplemente orientaros que en un embarazo a término la altura uterina está en la altura del apéndice sifoides, de forma general. Entonces, respecto a estos partos, que ya os digo que es un parto no planificado, no hay mucha evidencia científica actual. La mayor parte de las guías se basan en guías de urgencia realizadas por profesionales que no están habituados al mundo de la obstetricia, excepto una guía que luego os cuento. En esta guía lo que sí que recuerda es que es un parto, ¿vale? Que ya sabéis que es el proceso por el cual el bebé, o sea, termina la gestación y el feto nace, ¿vale? De forma habitual, de forma clásica, hablamos de 3 periodos. La dilatación, que comienza con el inicio de la dinámica del parto y finaliza cuando la dilatación cervical es completa. El expulsivo, que comienza cuando la dilatación cervical es completa hasta que nace el niño, y el alumbramiento, que es la fase que transcurre entre el nacimiento del niño y la salida de la placenta. Vale, este es un vídeo donde viene un poquito este proceso. Os lo voy a enseñar, no sé si lo habéis visto. Este proceso es fisiológico. Las mujeres, como todas las mamíferas, sabemos parir y los bebés saben nacer. No es un mecanismo casual, es un mecanismo en el que se encuentran diferentes fuerzas. Y el bebé, mediante la ayuda de las contracciones y cómo se va colocando, pasando por los estrechos de la pelvis, nace, ¿vale? Aquí veis los movimientos que hace el bebé habitualmente. ¿Veis? Ha bajado, ha descendido, ha hecho una rotación externa, una rotación interna, mientras el cuello del útero, que es esto que se ve aquí, va dilatando. Esto es un proceso que suele ocurrir en horas. ¿Cuántas horas? Hay muchas tablas de diferentes horarios, pero lo que nosotros habitualmente nos vamos a encontrar cuando nos llaman... ¡Ay, se ha ido! ¿Perdón? Ah, vale, perdón. Aquí está, perdón. Lo que os decía, esto es un proceso que suele llevar horas, pero es bastante habitual que cuando nos encontremos con este tipo de situaciones sea un parto precipitado, que llamamos, que ha llevado menos tiempo. Luego hablamos de las consecuencias que puede tener ese tipo de partos. La dilatación del cuello, nosotras, las personas que nos encargamos de atención al parto, de forma tradicional la medimos mediante tacto vaginal, hablando en centímetros, ¿vale? Así. Este tipo de técnica requiere un entrenamiento, no es fácil y no es objetiva. Entonces, cuando no tenemos adiestramiento en esta técnica, no es lo más indicado. Ahora vamos a hablar un poquito qué nos puede hacer pensar que el parto va a ser inminente, ¿vale? Esto es lo que venía en el vídeo. El cuello del útero se va modificando, se va borrando, se va colocando y se va dilatando, a la vez que el bebé se va acoplando en la pelvis de la madre, bajando por estos diferentes planos que nosotros conocemos. Otra forma que también se emplea en otros medios para conocer la dilatación es el pliegue, la línea púrpura. No sé si la conocéis. Vienen a decir que un porcentaje elevado de las mujeres en proceso de parto les aparece una línea en el espacio interglúteo que va progresando del ano a la unión sacrococígea según va avanzando la dilatación. ¿Lo conocíais? No. Esto es lo más probable que nos vayamos a encontrar o que estemos cercanos a esto. Y bien, ¿cómo sabemos que va a ser un parto inminente? ¿O por qué podemos sospechar cuando nos llaman de un domicilio, de una situación, o viene una mujer pensando que es un parto inminente? Bien, podemos ver la presentación en el introito. También podemos notar que la forma en la que se comporta la mujer. Hay que escuchar a las mujeres. Y las mujeres, cuando están en un periodo expulsivo inminente, tienen ganas de empujar, tienen contracciones muy seguidas. Hay que ver ese comportamiento, que es un comportamiento muy instintivo y que no hay que interrumpir. Y en sus contracciones intensas, regulares, habitualmente cada 2-3 minutos, ¿vale? Esto nos puede dar una idea. Existe un test en la literatura que se llama test de Malinas, que es una herramienta más que en algunos medios se utiliza también para estimar un poco la duración del parto. Pero es una herramienta más, no nos podemos basar únicamente en un test.
lo más importante es ver el contexto, ver los antecedentes de la mujer, todo lo que podamos saber y ver lo que nos cuenta ella y lo que demanda, ¿vale? El test, como podéis ver, habla de la paridad, de la duración que lleva del parto, la duración de las contracciones, el intervalo y si ha roto la bolsa o no. Y estima un poco el tiempo de evolución, ¿vale? Y cómo actuar en este caso, si se debe atender, acompañar al parto inminente, valorar un transporte o un vehículo particular. Pero ya os digo que es una herramienta que está en la literatura y hablando con los equipos de emergencia me dicen que apenas la utilizan, que sobre todo se fijan en qué está pasando con la mujer. Entonces, vamos a suponer que sí, que creemos que el parto va a ser inminente. ¿Qué necesitamos? Principalmente un entorno seguro, un entorno confortable, que tenga una buena temperatura, que sea un ambiente lo más limpio posible y que tenga una intimidad, ¿vale? Muchas veces cuando ocurren este tipo de situaciones en medios públicos vemos a mucha gente intervenir, incluso aquí a veces cuando viene un parto a la urgencia nos metemos muchos y muchas. Y el parto es un proceso fisiológico en el que intervienen muchos factores hormonales, de los que depende mucho la tranquilidad, el ambiente de tranquilidad que se cree. Esto es así. Una de las hormonas principales que intervienen en el parto y en otro tipo de situaciones más, como por ejemplo la vinculación, es la oxitocina, que tanto nos gusta a las matronas y que tanto queremos. La oxitocina, cuando se activan neocortes, porque estamos sintiendo una amenaza, disminuye. Y es muy importante en las contracciones uterinas, pero no solo en eso, sino también luego va a ser muy importante en que ese útero se contraiga bien y no tengamos una hemorragia, que es bastante... que es una situación de riesgo en un parto precipitado que no sabemos qué ha pasado antes, o, por ejemplo, en la vinculación y en la lactancia. Por eso de que a veces veamos fotos de paritorios con poquita luz, con tranquilidad, con silencio, no es una moda y no es casual. Es por esto, para tratar de que la mujer se encuentre lo más confortable posible, lo más segura, para que la oxitocina además esté bien, no solo por el derecho de la intimidad de esa paciente, ¿vale? Y bien, esto fue, por ejemplo, un kit de parto que yo me encontré en uno de los servicios de urgencia donde nosotras hacemos guardias, que fue lo que a mí me llamó la atención y esto una compañera me lo estuvo enseñando. ¿Qué tienen preparado ellas en el kit de parto de uno de los coches? Bueno, pues tienen lo que veis aquí. Tienen empapadores, tienen un gorrito, tienen guantes estériles, tienen compresas, sondas de aspiración, cánulas de Guedel, tienen aquí un paño estéril, más compresas, pinzas de cordón y pinzas de coger. Realmente, para un parto lo que necesitamos es ambiente seguro, la mayor tranquilidad posible, algo para secar al bebé y que esté calentito encima de su madre, algo para mantener la higiene, es decir, a poder ser una buena higiene de manos, unos guantes limpios o si son estériles, pues fenomenal, unos paños o toallas para, según se coloque la mujer, poner todo lo más aséptico posible. Y si tenemos pinzas para cortar el cordón y sabemos cómo hacerlo, fenomenal también. O, por ejemplo, si tenemos tenemos conocimientos que deberíamos tener para trabajar de reanimación neonatal y queremos preparar material, pues fantástico también. Pero realmente lo que haría falta es un buen acompañamiento, un entorno calentito y tranquilo y algo para secar y mantener caliente al bebé y a la mamá. Sería lo básico. ¿Cómo se coloca la mamá? La madre, que está como ella quiera, ¿vale? Esto se habló ya en la estrategia de atención al parto normal y no cambia en las guías de parto extrahospitalario. La posición en la que la madre esté más confortable. Hay muchas posiciones, ¿vale? En la posición en la que la madre esté más confortable. El expulsivo, lo que os comentaba antes, ¿qué solemos ver? La presentación que va asomando a través del introito progresivamente. ¿Tenemos que proteger o no? Depende de la habilidad de cada uno, depende cómo se coloque la mamá. Lo que es importante es tranquilizar a la mamá, dejarla que empuje sola como ella quiera y tratar que la mamá empuje despacito, de forma tranquila, mientras va saliendo la cabecita del bebé, para que haga una salida lo más controlada posible. ¿Que queremos sujetar un poquito? Podemos sujetar, pero no hay diferencias claras entre proteger el perineo en este tipo de partos o no. Lo que se ha visto que más influye en que todo vaya bien, que no haya un desgarro en este tipo de partos, es que salga la cabeza tranquila en una posición en la que esté cómoda la mamá. Porque a veces la mamá va a estar colocada así, ¿vale?
y el bebé va a ir saliendo despacito, a su ritmo. Y solo tenemos que acompañar el proceso y vigilar que no haya complicaciones, acompañando. No se debe traccionar de la cabeza del bebé. Hay veces que ocurre que sale la cabecita, va girando, se suele girar hacia un lado, hacia el cual va a sacar el hombro anterior, y no se debe traccionar la cabeza, se debe esperar. Si pasada una contracción no sale el resto del hombro, se puede acompañar en la siguiente contracción, pero no suele ser habitual, y menos en este tipo de partos en el que la mujer está colocada como quiere y no tiene una analgesia epidural. Solo en esos casos, ¿vale? Aquí veis una tracción muy suave, para abajo, facilitando la liberación, pero ya os digo que la mayor parte de las veces lo que hay que hacer es esperar. Las vueltas de cordón no debemos cortarlas si no sabemos cómo hacerlo. De hecho, la mayor parte de las vueltas de cordón salen solas o los bebés nacen con las vueltas de cordón. No es algo que preocupe, es algo muy habitual en los partos, ¿vale? Simplemente si nos las encontramos, si consideramos que sabemos rechazarla por detrás del hombro, y si no, el bebé nace solito. Solo en un caso en el que no encontremos manera de que el bebé no salga por la vuelta de cordón, que es algo muy excepcional, se le van a cortar, luego os digo cómo, ¿vale? Entonces, el bebé ha nacido, ¿y qué hacemos con el recién nacido? ¿Dónde lo dejamos? Con su madre, ¿vale? El lugar más seguro para un recién nacido sano es con su mamá, y es ahí donde va a estar más calentito y donde se va a favorecer mejor la adaptación al medio. Es muy importante mantener al bebé con una buena caliente para que favorezca una buena termorregulación y así se regule su frecuencia cardíaca y todo el proceso de adaptación, ¿vale? Entonces, secarle bien con una toalla, con un paño, con lo que tengamos, y ponerle encima de su madre. Se puede poner gorrito o no, depende de si estamos en agosto, en una casa, va a hacer calor, o depende si la mamá quiere simplemente taparlo y estar con ella. Pero al final, quien va a hacer mejor de incubadora es el contacto piel con piel. El contacto piel con piel tiene evidencia de sobra como para recomendarse en todos los casos, para lo que os he dicho, para favorecer la adaptación del bebé y para que la madre también genere oxitocina y se produzca una buena contracción y un alumbramiento más seguro. El test de Apgar lo conoceréis, se utiliza para valorar la adaptación del recién nacido a la vida extrauterina. Me gustaría destacar que se hace al minuto y a los 5 minutos. Los bebés habitualmente nacen azulados y no todos los bebés nacen llorando. Hay bebés que tienen una alerta tranquila, que llamamos. No hay que asustarse. Hay que dejar al bebé con la mamá y esperar un poquito. Este es el algoritmo de reanimación neonatal. No me voy a meter porque además aquí hay un curso estupendo sobre ello, pero simplemente insistiros en eso. Gestación a término, respira, buen tono, ponerle con la mamá, cuidados de rutina, calentar. Si a los 30 segundos esto no ocurre, estimular un poquito, masajearle un poquito la espalda, a que coja calor. La mayor parte de problemas de adaptación en un recién nacido sano al principio es por falta de calor. Entonces hay que darle tiempo y calorcito. Sobre el pinzamiento de cordón. Ha nacido el bebé y ¿cuándo pinzamos el cordón? Sin prisa. No hay prisa para cortar el cordón. La evidencia dice que hay que cortarlo cuando deje de latir o en adelante. Si no tenemos material para cortar el cordón no se corta. Y si no sabemos cómo hacerlo, tampoco se corta. No pasa nada si trasladamos a la mujer con el bebé unido a la placenta, tanto sea alumbrado como no. No hay ningún problema. Aquí os enseño una foto de lo importante que es respetar el tiempo hasta que el cordón mínimo deje de latir, porque toda esa sangre que queda aquí va a pasar al bebé y va a favorecer su adaptación y va a mejorar la anemia fisiológica que a veces tienen los recién nacidos. Esto es un cordón según ha nacido el bebé y esto a los 5 minutos. ¿Veis qué diferencia? Cómo se ha colapsado y está mucho más blandito. Pero es importante eso, no atar el cordón con lazos de zapatos, no hacer ningún invento. Si no sabemos cómo cortar el cordón, no se corta, no pasa nada. Esto es lo que os comentaba antes, que aparece en alguna bibliografía. Si nos encontramos una vuelta de cordón que impide el nacimiento, lo cual es bastante extraño y más en este tipo de partos, habría que coger 2 pinzas de coger y cortar. Pero si esto ocurre en el parto, estamos dejando al bebé sin oxigenación, con todo el riesgo que supone, ¿vale? Por lo cual, eso es lo que os digo. Normalmente el bebé nace solito y la vuelta se va colocando según el bebé va saliendo.
Y el alumbramiento sería la última fase del parto, ¿vale? Hemos dicho que el parto es un periodo que ocurre con la dilatación, luego ocurre el expulsivo, que es la salida del bebé, y luego ocurre el alumbramiento, que es la salida de la placenta. ¿Cómo podemos saber si el alumbramiento ha ocurrido? Normalmente suele haber salida de sangre roja, el cordón umbilical se alarga, el útero se eleva un poquito por encima del ombligo, un poquito más, y la madre tiene sensación de tener algo en la vagina o de pujo. ¿Cuánto tiempo suele durar el alumbramiento? Es variable. Un alumbramiento fisiológico suele tardar en torno a 1 hora, por lo que si hemos decidido no trasladar a la mujer, quizás cuando haya nacido el bebé sea el momento de trasladar a un centro hospitalario y que alumbre cuando llegue allí, ¿vale? Vigilando siempre el sangrado, ¿vale? Se ha visto que el alumbramiento se favorece, como lo hemos dicho antes, favoreciendo la secreción de oxitocina. Insisto mucho en esto, con tranquilidad, favoreciendo la lactancia materna y el contacto piel con piel. También se puede facilitar que la mamá haga pis. Si no es por ella sola, se puede facilitar por un sondaje, porque el útero se apoya en la vejiga y a veces la vejiga llena impide el alumbramiento y impide que el útero se contraiga, y las posiciones verticales también favorecen que esto ocurra. Esto es una placenta, ¿vale? No hay que tirar de la placenta, no hay que tirar del cordón si no se sabe cómo hacerlo. Simplemente si la placenta sale y la mamá quiere empujar, recogerla, acompañarla, se puede girar para que no se desgarre en una membrana o dejarla en la vagina, incluso en algunas días lo recomiendan. No tocar, no pasa nada, ¿vale? Si la mamá expulsa la placenta, se guarda en una bolsa para cuando se derive a un centro hospitalario se revise la placenta, ¿vale? Esta es la cara que ve el feto. La placenta tiene 2 caras, esto es una placenta normal, esta es la cara que presenta el feto y esta es la que va adherida al útero, que deja una herida en el útero, que es lo que luego vamos a tener que vigilar, el sangrado de ese útero, ¿vale? ¿Hasta aquí bien? ¿Veis bien? Vale. ¿Y qué hacemos en el posparto inmediato? ¿Vale? Imaginamos que la mujer ha alumbrado o no ha alumbrado, da igual. Mantenemos el piel con piel, mantenemos el entorno calentito, vigilamos la contracción uterina, ¿vale? El globo de seguridad, la altura del útero. Ya os he dicho que cuando la placenta no está alumbrada, el útero está más alto, como por encima del ombligo, 1 través, 2 traveses, pero cuando se ha producido el alumbramiento, se debe haber producido lo que se llama un globo de seguridad. El útero se queda duro y queda como por 1 través, 2 traveses por debajo del ombligo y se palpa bien. Valorar las constantes de la madre, pero sobre todo preguntarle cómo está, porque si una madre está bien, generalmente no hay problemas. O sea, preguntarle cómo está, qué necesita y mirar su estado general. Podemos valorar las constantes cada 15 minutos, especialmente echando un vistacín a la frecuencia cardíaca y la tensión, pero hacerle caso a lo que dice. Si ella se encuentra bien, generalmente están bien. Y vigilar el sangrado, por lo que os he dicho, por la herida que queda en ese útero. Existen algunas maneras de estimar la pérdida hemática. En un parto se considera un sangrado fisiológico aquel que es como menor a 500 mililitros y una hemorragia leve entre 500 mililitros y 1 litro. Y cada vez está cobrando más importancia entrenarnos a las profesionales y los profesionales que acompañamos nacimientos en estimar mediante compresas, gasas o empapadores cuánto está siendo la pérdida sanguínea. Para que os hagáis una idea, un empapador, por ejemplo, son como 200 mililitros, por lo que si hemos necesitado más de 2 empapadores tenemos que estar pendiente, no vaya a ser que ese útero, esa mamá, esté teniendo un sangrado excesivo. Esto sí que lo he cogido del paritorio de aquí, del hospital. Me parecía muy visual y que puede aportar mucho. Entonces, lo que os comentaba, una pérdida fisiológica menor de 500 mililitros, una pérdida de sangre leve que no suele tener repercusión entre 500 mililitros y 1 litro. Y ya puede que se empiece a alterar la frecuencia cardíaca, pero sobre todo eso, fijarnos en el estado de la mamá. Vale. ¿Y qué hacemos ante una hemorragia posparto? O cuando pensamos que una madre que acaba de tener un bebé está sangrando mucho. Bueno, piel con piel, lo que hemos dicho, masaje uterino, ¿vale? Podemos localizar el útero, como os he dicho, a la altura del ombligo y masajearlo solo si tiene una hemorragia, ¿vale? Valorar las constantes, si no hemos cogido una vía antes, canalizar una vía venosa por si hay que ofrecer fluidoterapia. Valorar el sondaje vesical, como hemos dicho, y tratar la etiología si la conocemos, ¿vale? Estas son las medidas generales. La etiología
clásica de una hemorragia posparto es la pérdida de tono uterino. Se estima entre un 50 y un 80% de las causas de hemorragia, pero puede haber otras, como puede ser algún daño en el tejido, o sea, que se retenga alguna parte del tejido de la placenta, mejor dicho, que exista algún trauma, algún desgarro en el canal del parto, o que haya un déficit de coagulación que no conocemos. Yo insisto un poco en el tono porque es lo que mejor nosotros podemos objetivar, que el útero no esté bien contraído y con un poquito de masaje, ayudando a que la mujer haga pis, favoreciendo la liberación de oxitocina, se puede tratar de solucionar. Entonces, si pensamos que el útero ha perdido el tono, insisto mucho en esas medidas generales. Favorecer el piel con piel, que el bebé se enganche al pecho, masajear el útero y vaciar la vejiga, sobre todo. Valorar canalizar una vía venosa para transfundir líquidos, especialmente Ringer, ¿vale? Como si fuera una hemorragia de otro tipo. Y si tenemos algún fármaco uterotónico, administrarlo si no lo hemos hecho, ¿vale? Digo esto porque muchas veces no disponemos de estos fármacos. Aquí sí, las UBIs también, pero en los centros de salud no solemos tenerlos. El fármaco de elección en este caso es la oxitocina. Por eso se ha insistido tanto en esas medidas que favorecen esa liberación de forma fisiológica. Se administrarían 10 o 40 unidades, que es una ampolla o 4 ampollas, en 500 mililitros de Ringer o de suero salino fisiológico a unos 125 mililitros, ¿vale? Suele ser rápido. Y si no somos capaces de canalizar una vía, se puede poner una ampolla intramuscular. El siguiente fármaco sería la metilergometrina, el Metergin, pero tampoco disponemos habitualmente de él en los centros de salud. Este se administraría como siguiente paso a la oxitocina de forma intramuscular o intravenosa, pero es un vasoconstrictor muy potente y está contraindicado, por ejemplo, en hipertensión. Esto os lo cuento por si se os diera un caso y justo tuvierais este material, ¿vale? Pero ya os digo que lo habitual en un centro de salud es que no dispongamos de estos fármacos. Este es el algoritmo que tienen de decisión aquí en el paritorio, como veis, oxitocina, Metergin, Emabate, Citotec y luego valorar en quirófano, ¿vale? Esto es el que tienen aquí. Ya os digo que muchas veces nosotros desde nuestra hospitalidad tendremos oxitocina, quizás Metergin. Ambos se conservan en nevera. Y luego se habla de prevención de hemorragia posparto. Las guías hablan que en un entorno extrahospitalario en el que no se maneja bien, en el que no se tiene adiestramiento, ni estamos habituados a la atención al nacimiento, el alumbramiento se debe favorecer de forma espontánea. En el medio hospitalario se suele utilizar el alumbramiento dirigido para prevención de la hemorragia posparto, que se realiza con oxitocina de forma intramuscular o en bolo, pero además hay que traccionar el cordón umbilical sujetando el útero. Por eso no se recomienda de forma general en el medio extrahospitalario, porque hay que tener conocimiento de cómo se realiza. Otra situación que también se nombra en literatura es la distocia de hombros. A ver, los partos extrahospitalarios en España, la última estadística que hay es que ocurren en el 0,5–1% de los casos. La distocia de hombros, de esos que se registraron, no hubo ningún caso. Es anecdótica, y más cuando es en un parto, que suele ser un parto rápido, precipitado, que es por lo que la mujer no suele haber acudido a un centro sanitario. Solo quiero que sepáis que si os ocurre, que la forma de saber qué pasa es el signo de tortuga, que es que nace la cabeza, pasa una contracción y la cabeza no progresa, y ocurre, se habla de factores de riesgo como la macrosomía, un bebé grande, una obesidad materna, por ejemplo. También se habla del parto precipitado en alguna bibliografía. La mayor parte de las distocias se resuelven en esta posición, en la postura de cuadrupedia. Y se favorece todavía más que nazca el bebé si la postura de cuadrupedia va acompañada con el movimiento de las piernas, ¿vale? Que es lo que se llama postura de Gaskin. De forma clásica, en la literatura se habla también de la maniobra de McRoberts, que consiste en que la mujer, si está tumbada, se lleve las rodillas al pecho y se acompañe con una presión suprapúbica. Pero ya os digo que esto es bastante anecdótico, solo para que lo conozcáis, ¿vale? Y también para que lo conozcáis, ya os digo que esto es una sesión muy cortita en la que saber de qué partimos, si nos llaman en una situación en la que nunca hemos estado en un parto, en un nacimiento y estamos en una guardia en el POBO. Esto no es un curso de urgencias extrahospitalarias, simplemente nombraros también esto, el prolapso del cordón. Si viene una mujer y estamos viendo que hay un cordón en el introito,
debemos favorecer que estén más altas las caderas de la mujer para que no ocurra presión de la presentación fetal de la cabecita o las nalgas de ese bebé, para que no se corte el flujo del cordón. Y también se aconseja, con unos guantes estériles, proceder a intentar rechazar la presentación y trasladar lo antes posible a un centro hospitalario porque es una emergencia obstétrica, ¿vale? Como conclusión a todo esto, cuidar el entorno, interferir lo menos posible, si no es necesario simplemente acompañar el proceso, seguir manteniendo las recomendaciones de siempre, procurar respetar a la mujer en las decisiones, acompañando en un nacimiento humanizado, respetado, no hacer un espectáculo de esto, no hacernos selfies con el bebé, mantener a la mamá y el bebé en un entorno seguro y calentito, ¿vale? Sería ideal que las personas que podamos encontrarnos alguna vez en nuestra vida profesional con un parto extrahospitalario, deberíamos estar actualizados, como si fuera cualquier tipo de proceso más. Igual que tenemos guías para el manejo, por ejemplo, de un infarto o un código ictus, sería ideal que hubiera guías multidisciplinares, actualizadas, basadas en la evidencia científica, donde se hable de este proceso, para que así, cuando como es mi caso, recurramos a la evidencia científica, podamos ver cómo se hace de forma segura y los profesionales estén sanitarios y entrenados para este proceso. No sé si tenéis alguna pregunta. ¿No? Bueno, no obstante, os dejo mis datos, ¿vale? Este es mi correo electrónico. Simplemente quería daros las gracias. Os voy a dejar la bibliografía por si os interesa. Comentaros eso, que la mayor parte de la bibliografía se basa en protocolos un poco antiguos, como es este. Hay una guía de atención al parto en casa, extrahospitalario, perdón, del 2013 que editó el Ministerio con una revisión, pero el resto son artículos científicos realizados por profesionales de todo tipo, ¿vale? Más o menos actualizados. Esta guía también está bastante bien, la guía de atención al parto a casa que hicieron las matronas de Cataluña. Os dejo la bibliografía y cualquier cosa que necesitéis, pues estoy a vuestra disposición. Muchas gracias.